Vamos a iniciar este bloque con Ecuador y su extraño concepto de la protección de la privacidad. Porque el mundo entero se conmovió el año pasado, si lo recuerdan, cuando el presidente de la República de este país, Lenín Moreno, entregó a las autoridades del Reino Unido al activista Julian Assange, quien ha luchado incansablemente para dar a conocer información relevante que afecta a todos los ciudadanos del mundo. Pero no pasó mucho tiempo y este mismo país se dio a conocer por el arresto a un ciudadano sueco sin tener pruebas. Ese ciudadano que era conocido a nivel mundial y todavía lo es por defender la privacidad cibernética del mundo, el sueco Ola Vini. Aquí en la justicia del Ecuador lo mantuvo detenido sin pruebas. Sus sospechas se basaron en ese entonces en libros que estaban en inglés que él tenía bajo su propiedad y varios dispositivos de almacenamiento, USB, todos esos temas de información que son elementos comunes en un programador. Pero vamos a ver lo que publicó el periodista de Hispan TV, Robin Robles, sobre este mismo caso este mes. Y luego vamos a leer un poco más de información y un extracto del video. Tenemos aquí Robinson Robles Villaverde, dice: atención, el jefe de Estado del Ecuador, Lenín Moreno, es involucrado directamente en caso de persecución y violaciones a derechos humanos contra el sueco Ola Vini. Recordemos que Ola Vini fue conectado también con Julian Assange, porque visitó a Assange en la Embajada de Ecuador en Londres varias veces, y por eso también los abogados y los activistas de derechos humanos y derechos de privacidad en la web denunciaban casos de persecución y de violaciones de derechos humanos contra él por simplemente ser amigo de Julian Assange. Ahora sí, vamos a ver el video sobre este tema. Este es el caso más fácil y más difícil que hemos tenido que enfrentar nosotros como abogados. Más fácil porque realmente no hay crimen, pero más difícil porque tienes que probar una inocencia basada en una injerencia política dentro del sistema judicial que lo único que quiere es ver a una persona arder. Ahora no solo que la acusación contra Vini se ha diluido, sino que la jueza que lleva su caso fue separada por violaciones al procedimiento. Ella no tenía la potestad de argumentar si era o no era procedente el otorgamiento de la caución y lo negó. Eso en derecho se llama prevaricato, fallar en contra de norma expresa. Eso es un delito. Para este experto en derechos humanos, este caso podría convertirse en la punta de la madeja para revelar el proceso transitorio del Ecuador con el afán de cooptar el sistema judicial. Ese castillo de naipes se va a echar abajo el momento en que organismos internacionales vean que ha habido una detención arbitraria que se vio en este caso, pero además que ha habido día tras día, semana tras semana, violaciones al debido proceso. Denunciadas por organismos internacionales configurarían un caso típico de persecución estatal en contra de un ciudadano. Y si piensa que la historia termina ahí, pues no. Así como van las cosas, pareciera que el Ecuador se ha propuesto armarle una guerra a la seguridad cibernética. Y ayer la BBC publicó una noticia en la que se hablaba de la liberación de datos de sus ciudadanos. Vamos a leer este titular. Dice: filtración de datos en Ecuador, la grave falla informática que expuso la información personal de casi toda la población de este país sudamericano. La compañía de seguridad informática VPN Mentor aseguró en un informe que 2 de sus expertos detectaron a inicios de septiembre que un servidor utilizado por una empresa de análisis de datos y que contenía información personal sobre millones de ecuatorianos no contaba con los protocolos de protección necesarios. Y por lo tanto, casi cualquier persona podía acceder a ellos. Ahora sí, no extrañan a Ola Vini, ¿no?, que hablaba justamente sobre este tema. Seguimos leyendo la noticia. Ecuador tiene menos de 17 millones de habitantes y según una firma de seguridad, la mayoría de los datos personales de casi todos ellos han sido expuestos. Son 18 gigabytes de datos distribuidos en una variedad de archivos que incluyen nombres, información financiera, datos civiles de hasta 20 millones de personas. El gobierno de Ecuador no confirmó de inmediato esta filtración, aunque indicó que está investigando lo sucedido y está recopilando información al respecto. Ahora vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Telecomunicaciones de Ecuador en una rueda de prensa el día de ayer sobre este tema. Recibió una alerta el 11 de septiembre sobre una posible vulneración de datos sensibles ecuatorianos en un servidor privado externo ubicado en Miami. De forma inmediata, el gobierno del Ecuador, a través de Arcotel y Ecuser,
aplicamos los protocolos necesarios para proteger la vulneración posible de los datos de los ecuatorianos. La información, quiero dejar clara, de todos los ecuatorianos está protegida y resguardada. No ha habido un hackeo ni ataques a la ciberseguridad del país. Lastimosamente, inmediatamente luego de haber sido alertados, hemos emprendido una investigación penal, la cual está en marcha, y por esos motivos, lastimosamente, no podré dar información adicional, pero tenemos una empresa privada ecuatoriana que lastimosamente ha sustraído información, posiblemente de 2 o 3 instituciones públicas que trabajaron en el régimen del gobierno anterior, funcionarios públicos del gobierno del economista Rafael Correa, quienes trabajaban en el sistema de información nacional. Nosotros como gobierno y por disposición del presidente Moreno, en un plazo de no más de 72 horas, vamos a emitir a la Asamblea Nacional justamente la Ley de Protección de Datos Personales que hemos venido trabajando durante 8 meses. En este momento el proyecto reposa ya en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, se enviará en esta semana a la Asamblea y será un motivo justamente para corregir cualquier distorsión que haya habido. Y parece que luego de este escándalo, porque se volvió un escándalo mediático también a nivel internacional, ahora están intentando acusar al gobierno del expresidente Rafael Correa y quienes trabajaban con él. Ahora vamos a revisar lo que se publicó en los diarios de Ecuador el día de hoy sobre lo que se hablaba el día de ayer de la filtración de estos datos. Vamos a ver qué tenemos de diarios en Ecuador para analizar qué dijeron sobre estas situaciones que están pasando con la seguridad cibernética para los ecuatorianos. Dice La Hora: sí se filtraron datos privados. El gobierno culpa a 2 exfuncionarios del correísmo, aunque esto sucede en el gobierno de Lenín Moreno, pero hay maneras de tratar de conectar al expresidente Rafael Correa. Existe vulnerabilidad en el sistema del gobierno ecuatoriano. Dice, calificó ayer de muy delicada la publicación de datos personales de casi toda su población en Internet. Y como veíamos que eran casi 20 millones de registros de personas también que ya habían fallecido o datos duplicados. Dice esta información. La información que en este momento estoy en capacidad de compartir con ustedes es que es un tema muy delicado. No puedo decir más, lo dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Esta era la principal noticia y principal fotografía de La Hora. Veamos qué dijo El Universo. Se investiga filtración de datos de millones de ecuatorianos. 2 exfuncionarios ligados a la empresa de donde se originó la fuga. Siguen acusando a que eran exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa que estaban involucrados en esta filtración. No les pareció suficiente que ya acusaban al presidente Correa, expresidente Correa, de secuestro, de asesinato, de implicación en muchos otros casos, sino que ahora hasta en esto está Correa. Información personal de casi cada ciudadano ecuatoriano se expuso en línea. Y cuando decían que Olavini era el principal detrás de filtrar datos, aquí estamos también recordando que Olavini era el principal que decía que existen esta probabilidad de que se filtren datos de no solo ecuatorianos, sino a nivel mundial, y que había que trabajar más que nada en eso. Y en eso él trabajaba con varias empresas en Ecuador y en otras partes del mundo. Veamos otros titulares locales. Seguimos con El Telégrafo. La noticia para El Telégrafo, que ya no es que la filtración de datos y quién pudo haber estado atrás, sino que el gobierno apunta a la protección de datos. Ahora sí quiere proteger los datos. Ya no le parece que el tema cibernético es un ataque personal, sino que ahora sí lo toman como bandera. La Asamblea recibirá un plazo de 72 horas un proyecto de ciberseguridad elaborado por el Ejecutivo, que lo dijo el ministro de Telecomunicaciones, que lo vemos ahí también junto al presidente. Porque toda oportunidad es válida para el gobierno de meter ahí un poco de su propaganda, ¿no? Ahora sí, ellos son los que quieren proteger los datos de los ecuatorianos. Y con esto cerramos este bloque y sobre más que nada de los temas que están en Ecuador.
Y más allá de las excusas, hay que aceptar, en Ecuador existe una grave falla sobre este concepto de seguridad cibernética. Esperamos que el gobierno de Lenín Moreno, como ya lo vimos ahí sentado, se tome más en serio este tema y no sea solamente de portada. Así llegamos al final de este bloque. Nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos con más de Enclave Mediática.